la palabra al doctor Alfredo Romero Gómez. Gracias, señor presidente. Excelentísimos miembros del Consejo de la Magistratura, ilustre y distinguido miembro del Tribunal de Honor, familiares presentes, algunos amigos y todos los que siguen por los medios de difusión masivo de este sistema de selección con transparencia para la ciudadanía. Ahora sí. Los tres ejes temáticos, cuatro en realidad, ¿verdad? El primero considero que es una cuestión doctrinaria, en el sentido de que el rol del Ministerio Público en un Estado social de derecho, primero debemos de definir qué es el Estado de Derecho, que todos ya saben, pero quisiera establecer nomás que el momento sociopolítico que vivió el Paraguay desde el año 1989, que ha iniciado un proceso de transición democrática que hasta ahora sigue, lastimosamente, en transición. Todavía no hay una democracia. Pero inteligentemente y con un gran tino sociopolítico, los miembros de la Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios en el preámbulo, establecieron parámetros muy novedosos que era nuevo para nuestro país. Y como la República del Paraguay, su componente social en la población está compuesta más o menos por el 40% de personas de escasos recursos, entonces ellos optaron por el Estado social de derecho, que es un modelo de Estado ecléctico entre el Estado de bienestar y el Estado capitalista laissez-fairista burgués. Y para que el Estado intervenga más para establecer una equidad que se veía y se ve hasta ahora en la cuestión de la justicia distributiva de los recursos. Y también ha creado y ha establecido con pristina claridad que las formas de Estado y forma de gobierno establecido en el artículo 1 debe fundarse en el reconocimiento de la dignidad humana. Significa que todo el sistema constitucional está basado en el respeto de la dignidad humana. Que bien sabemos, en nuestra sociedad existe una gran sensación de inseguridad, una gran sensación de impunidad, y por supuesto, todo y cada uno de los ciudadanos también tiene una cuota de responsabilidad en eso, no solamente las instituciones. Pero el Estado social de derecho tiene todos los elementos. Yo no critico la cuestión de la Constitución Nacional. Hay algunos retoques que se puede hacer, pero en línea general es una de las mejores constituciones en Latinoamérica de la década del 90 para adelante, porque el control recíproco entre los poderes del Estado está muy bien establecido. Solamente en el cumplimiento de repente encontramos falencias. Y el Ministerio Público, como representante de la sociedad que establece el artículo 266 y lo ubica dentro del Poder Judicial, en el organigrama constitucional está en el capítulo 3º, sección 4ª. Y considero yo también que es un órgano judicial, pero no un órgano jurisdiccional. ¿Por qué lo digo eso? Porque en la interpretación del artículo 175 de la Constitución Nacional, que habla del rol de la Policía Nacional, existe una dicotomía en ese mismo artículo
que dice que la Policía Nacional, como brazo ejecutor también de las medidas judiciales, puede perseguir los delitos, dice, bajo la dirección del órgano judicial, dice, bajo dirección judicial. Y la ley 1562/2000 establece, y también nuestro Código Procesal Penal, que el Ministerio Público dirige la investigación y la Policía Nacional tiene que estar debajo de la dirección del Ministerio Público. Pero la Policía Nacional, dice ese artículo también, que en forma jerárquica depende del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿bajo qué dirección de repente la Policía Nacional realiza las investigaciones? Porque al estar sujeta a otro orden jerárquico constitucional, de repente hay problemas en el cumplimiento, en la persecución penal. Y eso es muy preocupante. Considero que se debe de establecer parámetros en una eventual reforma constitucional, porque son atribuciones que el artículo 290 dice de la Constitución Nacional, que siendo atribuciones tiene que ser por reforma, cuando se va a ampliar o restringir atribuciones, a no ser que por la ley se permita ampliar atribuciones. Y en ese contexto, el Ministerio Público tiene un rol preponderante, pues el artículo 268 dice que tiene que velar por la defensa y de la vigencia real de los derechos y garantías constitucionales. Y después dice más, promover acción penal para defender el patrimonio público y social, los intereses difusos. No quiero repetir lo que está en la ley, porque todos ya saben lo que está en la Constitución Nacional. Su rol fundamental dentro de la estructura constitucional de nuestro país es la de ejercer la acción penal pública, y eso es lo que la ciudadanía más ve, más conoce. Y yo, como abogado de pasillo, con alguna experiencia en algunos estamentos judicial también y otros administrativos, puedo decir que hay una tremenda inseguridad y también no se está aplicando los que tenemos, las herramientas que tenemos. Y si una institución tiene, decía Ortega y Gasset, tiene un problema genético o de génesis o de origen, eso lleva ya hasta el último. Y hay instituciones que tienen el problema en el origen. Uno de ellos era la selección de magistrados, jueces y fiscales, que ahora con este nuevo sistema de selección se ha transparentado, se ha puesto ante la opinión pública y se ha mejorado bastante en ese aspecto la selección de los miembros de lo que están ejerciendo tanto la magistratura como lo que es la Fiscalía también, el Fiscal General del Estado y los agentes fiscales. El Fiscal General del Estado más bien es un gerenciador, tiene mucha responsabilidad en cuestiones de gerenciamiento y articulaciones internas y externas. Y en algunos casos, que lo que era su función también ha delegado a los fiscales adjuntos. Por ejemplo, en las acciones de inconstitucionalidad, le delega al fiscal delegado, o sea que al fiscal adjunto de asuntos constitucionales. Considero yo, si me designan, yo mismo voy a encargarme de establecer los parámetros para el dictamen, respondiendo, por supuesto, al rol principal, cuál es la defensa de las garantías de los derechos
y derechos constitucionales y legales de las personas que están en esos procesos de acción de inconstitucionalidad. No critico en absoluto la cuestión de algunos fiscales, todos los trabajos de algunos fiscales que están haciendo muy bien a pesar de las muchas injerencias que tenemos. Y este proceso de selección, lastimosamente, puede estar truncado también por una cuestión netamente política, en el sentido de que no sabemos qué va a pasar hoy. Y ese clima de inseguridad, de impunidad, nadie sabe dónde está parado y hasta qué momento de repente un miembro del Consejo va a ser miembro del Consejo, aunque la Constitución diga que es 3 años en el ejercicio de sus funciones. Los representantes de los abogados no tienen problema y tampoco los representantes de las universidades. Tienen problemas los representantes de la clase política. No podemos decir que el órgano del Ministerio Público es un órgano apolítico. Por supuesto que es un órgano político, está dentro del engranaje, pero no de la politiquería partidaria, por supuesto. Algunos lo califican, muchos doctrinarios lo califican como un órgano de extrapoder. Yo lo ubico, según mi percepción, dentro de la estructura del Poder Judicial, porque el artículo 3 divide en 3 poderes nomás. Y el Estado paraguayo, por una cuestión ya doctrinaria que ha abierto Montesquieu en su obra L'Esprit de Loi, para el control del arbitrio de los gobernantes se ha dividido los poderes. Y dentro de eso está el Ministerio Público. Y juega un rol preponderante, digo, en los delitos de la acción penal pública. Y un gran déficit que veo, que en donde el Ministerio Público no puede acceder por la restricción del artículo 17 del Código Procesal Penal, que estableció 15 hechos punibles, después se dedujo a 14. Y esos hechos punibles son los que más se cometen en los sectores vulnerables. Y vulnerables y de escasos recursos. Y cómo se encuentra el principio de igualdad de acceso a la justicia que establece el artículo 47, numeral 1 de la Constitución Nacional, donde le responsabiliza al Estado a fomentar, a incentivar y a quitar todo el obstáculo que pueda existir para el acceso a la justicia. Pero no le pone el Estado paraguayo a las víctimas pobres un departamento que pueda atender esas situaciones por la querella autónoma. ¿Por qué no se puede presumir, por supuesto, la gratuidad del trabajo del abogado? Nosotros que trabajamos tenemos nuestra ley de aranceles y de repente algunos pueden hacer gratis, pero están totalmente desprotegidos. Y se va a la Fiscalía, y ahí le culpo a la Fiscalía. Yo provengo de tierra adentro, Campo 9, J. Lujo Estigarribia actualmente, departamento de Caguazú. No niego mi identidad, soy campesino, pero tengo casi la misma formación que mucha gente de la capital que tiene todo a mano. Porque cuando yo estudié, en 1984, en 85 ingresé, solamente la Universidad Nacional yo podía acceder, y que estaba en Asunción no va nada más. Ahora hay universidades por todos lados. Pero en ese contexto quiero significar que en el interior y acá también se van gente a hacer hecho punible de acción penal privada por denuncia, en la comisaría o en la Fiscalía. Y en la Fiscalía le hace pasar más de 6 meses para desestimar, para solicitar un requerimiento de desestimación al juzgado. ¿Qué hace? Le quita el plazo establecido en el artículo 97 y 98 del Código Penal, que es la instancia de parte.
y de repente, aunque tenga un pequeño recurso para acceder a la querella autónoma, se presenta un incidente de prescripción y prescribe el plazo para que pueda querellar. Entonces esa víctima queda sin que sea reparado sus daños. ¿Y cómo queda? Como cualquier ciudadano va a quedar totalmente en un trauma de inseguridad y va a decir, y con justicia también va a decir, en Paraguay no hay justicia, en Paraguay no hay tal cosa. Por eso el sistema se tiene que modificar un poco. El artículo 17 del Código Procesal Penal se introdujo por los legisladores, por la existencia del artículo 23 de la Constitución Nacional que habla de la exceptio veritatis, la prueba de la verdad. Ahí habla de delito de acción penal privada. Y como el Código Penal no establecía ningún hecho punible de acción penal privada, entonces los legisladores, el espíritu de ese artículo 17 es tratar de establecer ciertos hechos punibles que era de acción penal pública a instancia de la víctima en el Código Penal original, pasar de los 67 hechos punibles de acción penal privada a instancia de la víctima, pasó 14 a ser hecho punible de acción penal privada. Entonces esto se debe de corregir. No es necesario que se cambie la cuestión de la cantidad o de los hechos punibles de acción penal privada, pero que el Estado le ponga salvaguarda también a los derechos de las víctimas. ¿Por qué? Porque esas víctimas que están desamparados por la ley en estos casos, y también en la acción de inconstitucionalidad, que tiene efecto interparte hasta ahora, en algunos casos tiene efecto erga omnes. Lo que el Ministerio Público, sí, me asignan, yo sé que es muy difícil todo esto, todavía no hablé de repente de la autonomía funcional, quisiera un poquitito, quería decir esto. La autonomía funcional, voy a pasar directamente que me está mostrando ya que está cerrándose mi tiempo ahora. La autonomía funcional externa tiene que ser llevada a la práctica con coraje, con probidad, con mucha fortaleza, con todas las virtudes que había hablado Platón: fortaleza, prudencia, templanza, un alto sentido de justicia y, por supuesto, un gran coraje. Porque autonomía funcional interna no existe. ¿Por qué? Porque es orden jerárquico. Inclusive los agentes fiscales tienen que consultar si van a apelar o no van a apelar un sobreseimiento definitivo, tienen que consultar a su superior jerárquico. Que como si es que me designan, si Dios permite, y también ellos por supuesto que estén en la terna y de repente, no tengo mucha fe, pero las instituciones, tengo fe que alguna vez las instituciones van a servir, porque todos los que estuvimos acá, los 100 y más postulantes, son gente capaces. Pero hay diferentes talentos que van a medir ellos, que Dios le dio a cada uno, y uno ha multiplicado por su esfuerzo y otro lo ha sepultado. Pero yo estoy entre de los que se esfuerzan, se esmeran de hacer bien las cosas. Y le digo que la autonomía funcional no existe. La autonomía administrativa no es una autonomía presupuestaria, autarquía presupuestaria. El doctor Fernando me va a corregir, él fue profesor de finanzas. El Poder Judicial tiene un mínimo de 3%, la autarquía presupuestaria, 3% como mínimo, dice, de lo que se destina a la administración central tiene que ir al Poder Judicial. Pero el Ministerio Público no tiene eso. Tiene que estar articulando gestiones para que pueda conseguir un recurso. Y les pueden recortar también, ¿verdad? Entonces falta recursos, más recursos humanos, más recursos tecnológicos. Y lo único que tiene que hacer es optimizar esos recursos administrativamente.
el fiscal general de Estado y hacer un sistema de control más rígido a sus fiscales. No hay también eso, porque hay fiscales, si bien que trabajan con mucha solvencia moral y solvencia también, por supuesto, de conocimiento, porque es un deber de ellos conocer. Pero lo que me apena, que hay casos que pasan más de 4 años sin imputar. ¿Y dónde está el plazo razonable? Todavía ni siquiera. Y le tienen los fiscales del interior, algunos le tienen como chicote, cuidado, te voy a imputar en cualquier momento. Y los asistentes fiscales se manejan en ese tema. Nosotros en Alto Paraná, yo estoy trabajando en Alto Paraná, se está deforestando todo. Y ustedes entran en Google y van a ver las deforestaciones que hay dentro de estos 7, 8 años. ¿Y dónde está el Ministerio Público? Inclusive hay cuestiones mensuales que se está dando para no ver eso. Eso está mal. ¿Por qué? Porque el artículo 38, a mí como ciudadano y a todos nosotros, a toda la ciudadanía, le da el derecho de defender los intereses difusos, inclusive por una acción pública, acción penal, no sería sino más bien una acción popular, que muy poco se practica acá. Y el artículo 38 establece esa situación, esa posibilidad, que en sin ser víctima directa, ofendido directo, pueda ocurrir ante las autoridades correspondientes para hacer valer su derecho y para reparar los daños. Doctor Alfredo Romero, sí, el tiempo concluye. Sí, gracias. Solamente le pido si Mi puede compromiso, quiero terminar esta parte, mi compromiso con la vigencia de los derechos humanos y la democracia es firme y lo haré con mucho coraje, y los conocimientos que he adquirido voy a aplicar con firmeza, con lealtad y probidad. Es un cúmulo que es a toda prueba. Y tengo mi historial de lucha, así que eso vamos a desarrollar después si es que hay preguntas al respecto. Pero muchas gracias por su atención y disculpa por haber pasado un poco el tiempo, pero quería mencionar esta situación que aqueja al país. Gracias. Muchas gracias, doctor Alfredo Romero. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Aparentemente el micrófono no está funcionando. Hola. Hola, sí. Muy buenos días. La exposición suya en un momento en relación a la actuación en el principio de la legalidad de los fiscales, la Fiscalía General del Estado, usted mencionó la institución de la exceptio veritatis. Sí. ¿En qué forma eso afecta o limita o restringe la funcionalidad de la Fiscalía? Muy bien. La exceptio veritatis, la prueba de la verdad del artículo 23, solamente he hablado, no afecta eso, no afecta a la función del Ministerio Público, pero dice ahí que en los delitos de acción penal privada, dice. Sí. Entonces los legisladores, para ubicar con ese artículo 23, en el Código Procesal Penal tuvimos un año nosotros de la vigencia del Código Penal y la vigencia del Código Procesal Penal, donde no existía hecho punible de acción penal privada. Existía solamente hecho punible de acción penal a instancia penal pública a instancia de la víctima, 67 hechos punibles, de los cuales 14 los legisladores adaptaron a esa palabra que está en la prueba de la verdad en el artículo 23 del Código de la Constitución Nacional. Solamente, y en eso se restringe cuando se creó esos 17 hechos punibles,
se restringe la actividad del Bien. Ministerio Público. Bien, pero entonces, ¿qué hay que modificar? ¿El sistema penal o la Constitución? El sistema penal. Tiene que crear nomás, el Estado puede crear por ley un departamento del Ministerio Público o bien el mismo fiscal general del Estado, como ha creado varias direcciones, puede establecer en uso de sus atribuciones un departamento, si es que consigue los rubros, por lo menos para que contrates abogados o le nombres a personas que pueda atender a lo de escasos recursos, a las víctimas de escasos recursos, previo beneficio de litigar sin gastos. Entonces se va y le pone el Estado. Con eso se puede corregir esa cuestión de desfasaje y de inequidad social. En cuanto a la explicación. ¿Y trasladaría la carga de la prueba entonces a la Fiscalía? Claro, en un sistema acusatorio la carga de las pruebas siempre es del acusador. Correcto. Y si el acusador Correcto. viene a ser un abogado miembro del Ministerio Público, Bien, pero la prueba de la verdad es la evidencia probatoria, que surge por expresión flagrante de la misma o por la realización en el campo del derecho positivo. sí, Entonces, ¿no le parece a usted que si simplemente se hace por ley se estaría modificando el sentido de la aplicación de la ley? Que en este caso, ahí ya no sería una función del fiscal general del Estado ni de los fiscales, sino una actividad legislativa. A eso me refiero. claro, existe una atribución enunciativa integrando las leyes que el fiscal general del Estado puede crear direcciones y departamentos. Usted se refiere a la parte de la función administrativa. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Está aclarado. Segundo aspecto. En la autonomía funcional que hace relación al aspecto administrativo, y guarda mucha relación al presupuesto, a los recursos. ¿Cómo usted, con tantas enunciaciones de necesidades, cumpliría en una discrecionalidad reglada a la que le somete el presupuesto? Por supuesto, la cuestión presupuestaria, lo poco que tuve experiencia en la cuestión de manejo presupuestario, se debe respetar los rubros y la discrecionalidad. No es tanto, ¿verdad? Está todo establecido, preestablecido, pero se puede optimizar y hay discrecionalidades que se puede utilizar dentro de ese parámetro del control del presupuesto. Y yo creo que estuve analizando, estudiando la cuestión de los ingresos extrapresupuestarios del Ministerio Público, que viene de las tasas judiciales, 18%, y creo que ronda por 33% de las multas y comisos que controla el Poder Judicial y le pasa esos rubros al Ministerio Público. ¿Y cómo se va a controlar mejor eso? Que el Ministerio Público coordine totalmente con el Poder Judicial la cuestión del control de la aplicación de multas, que es una pena principal, y la aplicación de comisos, en el sentido de que los que se rematan bienes comisados, por el artículo 68 dice que debe ser, que pasa al patrimonio del Estado, y de los productos de eso ingresa también al Ministerio Público. Entonces, si se hace un mejor control, yo conozco que aviones, auto de lujo, se está entregando como depositario judicial y en la sentencia ni siquiera nadie se acuerda de que existe eso y no se pone como objeto comisado y se queda con el depositario judicial sine die. Son cuestiones que el Ministerio Público tiene que hacer y controlar mejor, porque de ese comiso también va a ingresarle a él dinero
para tratar de hacer mejor su trabajo, porque muchas veces por falta de recursos no hacen, no tienen ni para gasoil en el interior más todavía. Entonces, ¿cómo va a ser una investigación eficiente con resultado eficaz? Entonces, son cuestiones que se puede hacer, que se puede ingeniar coordinando y articulando esas cuestiones con los otros entes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Rodolfo Gil Paleari. Doctor Romero Gómez, voy a tocar el mismo tema del que preguntó el doctor Sosa Centurión. A mí me preocupa lo que usted dijo de que el fiscal no tiene autonomía funcional. Quiere decir que es un funcionario prácticamente sin ninguna relevancia, y eso es muy grave para el manejo y para la existencia de la República, ¿verdad? Tener un fiscal general que no tiene autonomía funcional, que no puede disponer lo que él cree que debe ser, es un mal muy grave. ¿Podría usted explicarnos mejor ese punto específico? ¿A qué se refiere autonomía funcional? ¿Qué es lo que el fiscal general del Estado no puede hacer por diversos motivos? El fiscal general del Estado puede hacer todo, pero sabemos que existe injerencias que le ataja y que a los fiscales inferiores, pero el fiscal general del Estado ahí tiene que tener la valentía para quitarle ese anteojo negro al fiscal de la investigación. Ellos pueden hacer directrices generales. Por la ley 1562 establece eso, y directrices particulares también. Yo no digo que es el fiscal general del Estado el culpable directo, pero también es indirectamente, en el sentido del silencio, en muchos casos, en la no investigación de los grandes hechos punibles de las personas de guante blanco de organizaciones. Doctor, ¿pero a qué se debe que el fiscal general del Estado, según su autorizada opinión, no tiene autonomía funcional? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa principal? Usted ya está hablando de los efectos y de las medidas a adoptar el fiscal general. Claro. Yo me refiero a las causas por las que usted sostiene que un fiscal general no tiene autonomía funcional. Eso es lo que me no interesa. Tiene. Porque ahí está la equidad constitucionalmente tiene autonomía y goza de autonomía, pero en la práctica sabemos, y es la sensación de todos, prácticamente de todos los ciudadanos, de que así es. Los crímenes organizados, todo eso queda bajo el control del Ministerio Público, del fiscal general del Estado. No tiene ninguna restricción para investigar. Pero los agentes fiscales de menor rango sí tienen, lastimosamente voy a hablar de esto, del jurado de enjuiciamiento de magistrados, que se utiliza como palo y como garrote para decirle. Yo estuve, señor Pagliario, y escuché que un miembro del jurado de enjuiciamiento le llama a un juez y le dice, y a un fiscal también, hágame el sobreseimiento provisional de esto, le ordena. Entonces, esto tiene que comunicar a su superior y enjuiciarle a esa persona que se metió en cuestiones de investigación, porque está prohibido a los jueces hacer investigaciones y a los fiscales hacer actos jurisdiccionales. Para mi percepción, no existe autonomía, falta más coraje y falta más también el respeto a la institucionalidad de los mismos responsables de otras instituciones. ¿Por qué? Porque no hay coordinación. Senado de repente dice una cosa, DINAR otra cosa, Policía Nacional otra cosa. Falta más coordinación. Y considero que la falta de autonomía que yo hablé es una cuestión práctica. En la práctica se ve, en la parte de la estructura, está bien. Solamente que
autonomía funcional de los fiscales internamente tampoco tiene, porque el artículo 77 de la ley 1562 habla de que el fiscal por resolución fundado se puede oponer a las reglamentaciones generales del fiscal general del Estado. ¿Y qué pasa con ese pobre fiscal que por el artículo 77 dice que no está de acuerdo con una instrucción general del fiscal general del Estado? Se le va a trasladar porque eso es, se le va a llevar a la gerencia, de repente totalmente digo que es falta de respeto a la dignidad del fiscal que se le traslade de aquí para allá, si no es su voluntad. A no ser que se haya candidatado, luego postulado para fiscal itinerante. Ahí ya sabe luego qué le espera. La autonomía funcional, señor doctor ilustre, para mi percepción personal, falta pulir y falta más coraje para chocar, no para chocar, sino para hacer justicia y para investigar los grandes hechos punibles que daña mucho más a la sociedad que un robo de chancho que de repente estaba lleno las cárceles de delitos comunes chicos, pero lo de guantes blancos siguen campante. Eso es mi posición, que esa autonomía depende mucho del fiscal general del Estado para que se lleve a la práctica. ¿Por qué? Porque tiene que denunciar ante los estrados pertinentes para que se haga juicio político, si es que se tenga que hacer juicio político, y para que se haga respetar. Pero una vez que haga eso, pero como todo depende de la clase política, de repente la gente tiene, se calla nomás, se pone un anteojo negro y no ve nada. Entonces, en ese sentido yo hablé de que no existe autonomía funcional en la práctica. Correcto, doctor. Ahora, una última y breve pregunta. Casi todos los días estamos leyendo juicios penales que prescriben generalmente por negligencia, irresponsabilidad o lo que fuere de la agente o del agente fiscal que entienden la causa. Usted, fiscal general del Estado, ¿qué medida tomaría para impedir que esto continúe existiendo? ¿Tiene usted algún proyecto para impedir esta negligencia, esta irresponsabilidad o lo que fuere de parte de sus dirigidos, vamos a llamarlo, que son los y las agentes del Ministerio Público? Sí, señor. El plazo razonable que habla el Pacto de San José, Costa Rica, y también nuestro ordenamiento jurídico, el Código Procesal Penal, primero tiene que paliar la cuestión de las investigaciones que se hace antes de la imputación, antes del inicio del procedimiento de la etapa preparatoria. 3, 4 años le investiga a alguien y ni siquiera la persona sabe que se está investigando. Eso no es causal de extinción, el señor no me preguntó eso. Pero también lo aclaro, que hay cuestiones que se llevan 3, 4 años en manos de fiscales y no imputa y no hace ninguna salida procesal que establece el artículo 301, que puede ser suspensión condicional de procedimiento, criterio de oportunidad u otra cosa. Le tiene a la persona así investigado. ¿Y eso qué significa? Es peor que la injusticia, decía Couture. Es un hermano mayor de la injusticia, decía Séneca, la incertidumbre de la justicia, tenerle a la persona así. Y la cuestión de la extinción que usted habla es más bien responsabilidad de los órganos jurisdiccionales del Estado, que de repente eso ya no es prácticamente muchas veces responsabilidad del Ministerio Público. Algunas cosas sí se pueden mejorar en ese sentido. Que urgir, decir la instrucción general que urja y que se vaya en queja y que se vaya, que denuncie a los jueces, tribunales y, ¿por qué no también a la Corte Suprema de Justicia por poner en las gavetas muchas causas, 2, 3, 4 años y después de repente se extinguen? Esto, el artículo 136 fue modificado del Código Procesal Penal por el proyecto de, en ese entonces, senador Camacho, que volvió a ser modificado otra vez. Pero ahí se deduce, para tratar de no hacer extinguir
los hechos punibles, pero de igual modo la Corte Suprema de Justicia, existe jurisprudencia que extinguen, y algunos tribunales también extinguen fuera de ese artículo 136 modificado. Yo responsabilizo más al poder del órgano jurisdiccional de esa cuestión de la extinción que al Ministerio Público. Lo que hace bien su trabajo, imputa, acusa, y la cuestión de que de repente no vienen a la audiencia preliminares es por superposición, falta. Yo, si soy fiscal general de Estado, voy a implementar un sistema, si los recursos me permiten, de repente de establecer una coordinación de las audiencias, de la fijación de las audiencias. ¿Por qué? Porque un fiscal tiene juicio oral ahí, se le pone audiencia preliminar, pasa el tiempo. Entonces esas cosas se puede coordinar, manejar mejor en ese sentido. Pero lo que a mí más me duele es que el archivo de algunos jueces de la causa sin no decidir nada al respecto, ¿verdad? Eso es más peligroso todavía, porque esa cuestión del Ministerio Público se puede coordinar con los jueces, ver el calendario, y se establece así la cuestión, señor Pagliario. Gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora Amparo Samanio Viva Pacielo. Sí, doctor Romero. Sí, percibí su preocupación sobre la falta de protección en el tema ambiental. Al hablar usted de la deforestación en aquella zona, ¿verdad? Y así como esa, muchas otras situaciones que las leyes ambientales protegen y no se cumple realmente con ellas. ¿Qué usted impulsaría una ley que recoja toda la normativa dispersa que tenemos sobre el tema desde el año 1966 hasta ahora, y que son más de 100 leyes? A ver si impulsaría un proyecto de ley que recoja toda esa normativa que, según escuchamos acá, es una de las causas que dificulta la protección. Es cierto, muchos agentes fiscales incluso no saben, no conocen toda la normativa, entonces se necesita la codificación de esa norma dispersa, inclusive en esa codificación que se pongan los convenios internacionales ratificados por ley de la República y canjeados debidamente por el artículo 141 de la Constitución Nacional, que hace que en el artículo 137 sea inclusive superior a las leyes generales del Congreso. Entonces esos convenios hay montones y no se aplican, y hay convenios que no fueron canjeados o debidamente depositados en la Gaceta Oficial, entonces no tiene validez según el artículo 141. Fue ratificado por ley de la República, pero no se trajo el instrumento. Hay leyes ambientales, o sea, convenciones, tratados y convenios sobre el derecho ambiental que no fueron canjeados, debidamente depositados en la Gaceta Oficial. Entonces, lo que está vigente, que se codifique, eso se puede solicitar para que sea más eficiente y eficaz el trabajo en cuanto a la aplicación de la ley. Porque hay una cuestión que lo cito ahora textualmente y en forma expresa. La ley 716/96, que castiga los delitos del medio ambiente, que ahí considera, según el Código Penal, crimen, y por el principio que la ley posterior deroga ley prior, el Código Penal establece una sanción hasta 2 años nomás para la cuestión de la tala de bosque. Y la ley 716, 8 años. Y multas de 500 jornales, hasta 500 jornales, que es mucho. No se está aplicando por una deficiencia, porque es cierto, el Código Penal ha absorbido la tala de bosque y ha puesto en un artículo y lo pone una pena menos, una sanción menos, porque debe ser pecuniaria también las penas contra el medio ambiente para que se pueda reparar el daño ambiental.
La ley 716 está muy bien redactada, solamente que los fiscales de repente solicitan suspensión condicional de procedimiento porque aplican la disposición del Código Penal que restringe las penas, las sanciones. Entonces, por supuesto, según nuestro sistema constitucional, si la pena es más benigna, va a tener que aplicarse eso a las personas, pero por lo menos en la suspensión condicional de procedimiento se establezcan los parámetros de reposición, de reparación de ese daño ambiental. Y si es que no hace eso, continúe el proceso. Entonces, estoy preocupado porque vengo de una zona donde existe varios hechos punibles contra el medio ambiente y eso es transnacional, no conoce fronteras. Y todos estos fenómenos, es mucho más fuerte ahora estos fenómenos climáticos por causa de eso. Yo tuve el privilegio de ser alumno del doctor Paciello, filosofía del derecho. Hasta ahora yo enseño filosofía del derecho. Me gustó de esa vez, derecho romano también. Fui alumno del doctor Paciello, Oscar Paciello. Él ya hablaba del derecho ambiental cuando en ese tiempo, que muy poco todavía se hablaba de eso. Le hablo del año 1989. Él ya hablaba que va a haber problemas. Y ya tenemos los problemas, no es solamente de Paraguay. Nosotros tenemos acá reserva todavía que podemos todavía conservar, preservar y una cuestión sostenible de hacer uso, pero no abuso de los recursos que tenemos para que podamos nosotros paliar esa situación, por lo menos menguar el efecto negativo que tiene eso. Muchas gracias, señora. Gracias, doctor Amparo Samaniego Paciello. Los señores miembros del Consejo quieren formular preguntas. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Buenos días, doctor. Buenos días. Dentro de su exposición hay dos puntos que sería importante que abarquemos, que se ha tratado mucho del foro. Uno es el crimen. No te escucho bien. Sí. Sí. Dentro de este foro hemos analizado muchos temas que usted no pudo desarrollar seguramente. Sí. Y quisiera si se pudiera explayar en 2 o 3 ideas con respecto al crimen transnacional y con respecto a qué usted haría con respecto a la corrupción, de que se suele hablar en este foro, en el sentido de que tal vez algunos agentes fiscales que ingresan dentro del sistema, en la realidad de su vida particular se denota un ascenso económico un poco llamativo, podríamos llamarlo así. ¿Qué usted haría al respecto, doctor, en esos 2 ámbitos? Está conformado, señor, en el Ministerio Público una dirección de control de gestiones, está la Inspectoría General, y se tiene que potenciar eso y controlar mejor otra vez a ese organismo de control, porque es cierto eso. De repente le vemos en un MX6 mansiones de lujo y su sueldo no da para eso, ¿verdad? Y ha ingresado en el sistema del Ministerio Público con un autito de 10 Chile y después de repente nomás en 3 o 4 años subió, ¿verdad? Sí que sí, tiene que investigar por los organismos respectivos y el fiscal general del Estado es gran responsable de que si sabe eso, tiene que investigar y enviar un informe al CEPRELAT, a Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, también a Fiscalía Anticorrupción, o internamente hacer un estudio y después le pasa a los organismos correspondientes para investigar a ese fiscal o a ese asistente fiscal, porque hay asistentes fiscales que tienen más plata que su fiscal. ¿Por qué? Porque el asistente fiscal es el negociador. Y le dije, el señor fiscal me envía acá y le pide $100,000. Nosotros allá en Alto Paraná se maneja así. De repente él se queda con los 80,000 y los 20,000 se queda para el otro, ¿verdad? Pero hay una conexión. Entonces, ¿por qué la gente se quiere ir a la frontera? Los miembros del Consejo, yo creo que saben, ellos no están ahí porque están nomás, es porque se merecen.
y conoce la realidad de nuestras instituciones. No podemos decir directamente personas. ¿Por qué? Porque vamos a pecar también de una irresponsabilidad y contra la presunción de inocencia que establece el artículo 19 de la Constitución Nacional. Pero yo conozco a mucha gente que me consta que ha subido rápidamente después de entrar en la función pública, sea cual fuere. No solamente en el Ministerio Público eso sucede también en aduana, en otros estamentos donde hay recursos extra, porque no son recursos presupuestarios, ¿verdad? Válidamente, que se pueda manejar por la autonomía administrativa, sino son recursos deshonestos. Y por eso es bueno que se haga también mejor la cuestión de la selección de las ternas para fiscales, porque ahí también está la cuestión, de repente si uno no, los pobres tienen todo el derecho del mundo también, si es que merita que sea fiscal o fiscal general de Estado, pero hay que medir un poco su situación en la cuestión que ustedes están haciendo por la vía técnica, tecnológica, científica, de repente una medición de su posición, que no es tampoco el 90% de exacto, porque mucha gente acá me conocen. A mí se me ofrecieron una empresa que trabaja, se hacen estos test psicotécnicos y psicológicos, y me dicen, vamos a hacerte 7, 8 test diferentes y te vamos a enseñar cómo vos vas a ir a explayarte ahí, a establecer todo eso, y va a ser excelente tu test psicotécnico porque ya está ensayado. Con dinero se hace todo acá en Paraguay. A mí se me ofreció, pero por una cuestión muy personal y honesta, le dije que no. Voy a someterme a la reglamentación. Solamente en la primera reunión yo le pregunté al señor presidente si es que la persona diagnosticada no puede acceder a ese diagnóstico en forma personal. Y me dijo que no, ahora respeto su posición, pero considero para mí sigue siendo injusto y sigue siendo una cuestión que toca un poco mi dignidad. Es como si fuera que yo me voy al médico, me hago un test, un diagnóstico, y el médico me guarda, lo tengo que dar a otra persona, y yo no conozco mi realidad. Partiendo del respeto a la dignidad humana, el hombre es el animal, según todos los filósofos, que puede acomodarse a las situaciones y puede cumplir ciertas normas, ciertas reglas por decisiones de su voluntad y por decisión de la conciencia. ¿Y por qué no cambiar? ¿Por qué no puede acceder a ese test esa persona? Para que de repente, no es precisamente para acceder al cargo de fiscal general de Estado, que de repente le sirva algo para su formación personal ese test. Yo le digo nomás que no es totalmente que van a asegurar la honradez, la probidad, la integridad con una cuestión de prueba científica. ¿Por qué? Porque te enseñan. Yo no hice y van a ver ahora lo real nomás de lo que soy, ¿verdad? Pero es un pedido otra vez que hago a los miembros del Consejo de la Magistratura, que a los que quieren saber su resultado, que ustedes mismos le puedan dar en secreto, sin que los otros sepan, por respeto a su dignidad, cómo está él. Entonces, ¿dónde está ubicado en cuestiones de su psiqui? Porque yo creo que ninguno de los que están acá están locos, pero sí hay algunos que tienen problemas de trauma, que viene de origen y que puede torcer totalmente inclusive la investigación para los fiscales. Hay mujeres que tienen problemas de eso, hay varones que tienen problemas traumáticos, y eso sí tiene que medir porque es un peligro, porque esto nomás ya le pone la cruz y le persigue más. Entonces eso requiere medida más dura, porque esas cuestiones yo quisiera que como fiscal general del Estado, si es que por ahí me designan, yo voy a solicitar luego que se mida esas situaciones, si es que no están haciendo todavía, ¿verdad? Yo creo que es completo, este sistema de selección es muy transparente,
pero como es un órgano político, pues sabemos bien que va a depender del Congreso, del acuerdo, y la designación va a ser el presidente de la República, ¿verdad? Entonces se tendrá ya lo que son, lo que van a ser designados. Pero si se designa a ustedes los 3 mejores, el Poder Ejecutivo no tiene la opción, ni el Congreso, de estar designando a personas que no tienen capacidad. Entonces, eso solicito que se seleccione lo que a ustedes le parece que son los mejores y que puedan llevar adelante toda esta estructura y pueda hacer realidad el lirismo funcional en la cuestión de la autonomía funcional. Porque la parte administrativa se tiene que coordinar siempre con otro estamento. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor Cabrera. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas. Muy buen día, doctor Romero. Señalabas en tu exposición de que en Paraguay todavía no tenemos la democracia. ¿Qué grado de participación tiene el Ministerio Público en cuanto a su aporte? Porque si vivimos en un sistema republicano, entiendo yo de que las instituciones tienen que funcionar para que la democracia sea efectiva realmente. ¿En qué aspectos tiene participación el Ministerio Público ante la falta de la democracia? ¿Y qué puede hacer el Ministerio Público para ir avanzando hacia ese camino que tanto pretendemos, que es la democracia? Gracias, doctor Salas. Es una pregunta sumamente importante, puesto que yo dije y lo sostengo que estamos todavía en transición, no se respetan las instituciones, y yo quiero que se respete el Ministerio Público tal como la Constitución lo ha establecido en su origen, con autonomía funcional, y ganar la confianza perdida mejor dicho, mejorar ese nivel de confianza y recuperar en algunos aspectos que ha perdido totalmente confianza. Y cuando hay pérdida de confianza en las instituciones, no solamente es un fenómeno de nuestro país, es también fenómeno de otros países. Pero nosotros tenemos que somos responsables como ciudadanos paraguayos de lo que es nuestro. Podemos mejorar mucho a través del Ministerio Público si realmente cumple con la autonomía de que goza, la autonomía funcional de que goza el Ministerio Público. Y si se respeta un poco, y se tiene que hacer respetar a través de la otra institución de que le tiene que dar el presupuesto para que haga bien el trabajo. Tiene mucho que ver el Ministerio Público porque nada más y nada menos la Constitución le dio esa facultad de representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, conforme al artículo 266, concordante con el código con la ley orgánica del Ministerio Público. Pero ese rol no se está sintiendo en la sociedad de que se está cumpliendo. Y cuando hay una desconfianza social hacia la justicia, porque el vulgo, la persona del campo, la persona de acá mismo, que no está, mezcla todo, inclusive abogado mezcla todo. Inclusive gente que vinieron acá a exponer, también algunos mezclan las instituciones. Usted me dijo, ¿qué tiene que ver, qué responsabilidad tiene? Tiene muchísima responsabilidad. ¿Por qué? Porque si el pueblo confía, tenemos más de 2 millones de pobres y de extrema pobreza tenemos más de 800.000 según el último censo. Y esa gente está descontento y no solamente eso, también la clase, no quiero hablar de clase porque no soy una doctrina clasista, pero el nivel de recursos que tiene la población es medio para abajo, la mayoría, el 80%. Falta mejor distribución, la cuestión de riqueza, pero eso no le compete al Ministerio Público. Al Ministerio Público le compete ganar la confianza de la sociedad, de todos, de los desprotegidos y también, por supuesto, de los grandes, porque también los grandes que tienen recursos
materiales alto, por supuesto que en un derecho, un Estado de Derecho, tienen la misma garantía que cualquier otro. Pero solamente quisiera que el Ministerio Público, un poquitito respetando la dignidad humana, establezca con objetividad los parámetros de la defensa de los derechos humanos de la víctima. Porque las instituciones de derechos humanos, de las fundaciones y demás cosas, se encargan de proteger y velar y publicitar y mediatizar todas las cuestiones referentes a la protección de los derechos humanos del imputado. No está mal, está bien, es un progreso y es una proyección internacional eso. Pero también no debemos olvidar que las víctimas son mucho más los daños, porque un solo hecho punible le daña a una persona que puede ser padre de familia y le daña a toda su familia. Y si vamos a ir por la cantidad, no vamos a ser objetivos. El daño social es grande y ya sabemos por los hechos punibles que se cometen a diario. Doctor Salas, con el debido respeto que usted se merece, yo creo que usted, como profesional también del foro, sabe cómo se maneja la cuestión. Usted es representante del gremio de abogados de nosotros, pasilleros. Y usted sabe cómo se maneja la cuestión y que yo estoy hablando con la verdad. Y muchas víctimas están ahí dejados a su suerte. Incluso víctimas de policías que el Estado no le da. Tenemos un parapléjico, ¿verdad? Un ejemplo. Que el Estado no le brinda nada. ¿Qué puede hacer el Ministerio Público? Por lo menos sancionar bien y después solicitar la reparación de daño por la vía procesal penal, que se establece también para que las víctimas sean resarcidas en alguna forma por ese daño que ha causado. No es irreparable, ¿verdad? Pero por lo menos paliar un poco esa cuestión de desventaja que tienen las víctimas de escasos recursos más todavía. Y si es que hace eso, se va a fortalecer la democracia, porque también van a saber elegir más. Porque el poder público lo ejerce, dice el pueblo, su soberanía particular a través del sufragio, a través del voto. Y si las instituciones hacen mejor su trabajo, como el Ministerio Público, de repente la gente, ¿por qué no votan mucha gente? Porque, ¿para qué? Más rápido, si oye, pues gente oye, pues y pero cuando hay respeto a las instituciones, vamos a ir a votar por personas y se tiene que abrir la lista de esa cuestión. No es cuestión de acá por la lista sábana, es una cuestión que perjudica a la democracia. Considero que la ciudadanía que está contenta con sus instituciones va a elegir mejor a sus gobernantes y vamos a convertir la República del Paraguay realmente en un Estado social de derecho. Y la democracia pluralista participativa está hecha, pero no en la forma en que debe de estructurarse. Esto es muy amplio, señor miembros, representante nuestro. Esto es muy amplio lo que usted me preguntó, pero se sintetiza en esto: recuperar la confianza perdida por el pueblo en general. No digo que todo va a ser los beneficiados, de repente están bien, pero los que fueron perjudicados por actuaciones que no es legal, es extralegal, o por omisión culposa o dolosa, perjudica a la sociedad. Muchas gracias, señor. Gracias, doctor. Gracias, doctor Salas. Tiene la palabra el doctor Cristian Daniel Kryzkowicz. Gracias, presidente. Doctor, veo que su tesis doctoral es sobre el sobreseimiento definitivo. Y en aspectos procesales como este, una inquietud ciudadana que está fuera del mundo jurídico, digamos, es la imposición de medidas alternativas a la prisión, que hoy no es bien vista del todo por algunos abusos.
¿Qué opinión le merece ese punto y qué haría como fiscal general del Estado como política de la Fiscalía a ese respecto? Sí, como política de la Fiscalía está obligado también el Ministerio Público de coordinar las actuaciones con otras instituciones para fomentar o para establecer una política criminal estatal para la persecución de los delitos. Yo había establecido que el artículo 461, infine, que dice que los autos interlocutorios, o sea que las resoluciones que elevan a juicio oral y público son inapelables. Y el artículo 356 y 362 del Código Procesal Penal se puede desdoblar. La cuestión existe claramente en el 362 del Código Procesal Penal qué tiene que hacer el juez de garantía en la resolución que eleva a juicio oral y público. Y si se interpone un sobreseimiento definitivo, un incidente de sobreseimiento definitivo o una excepción que ponga fin al proceso antes de utilizar el aparato del engranaje del juicio oral y público que tiene mucho costo, entonces, ¿por qué no puede ser revisada por el principio de doble instancia que está establecida en el Pacto de San José de Costa Rica en el artículo 2, numeral 8, apartado H, que establece claramente que los fallos son totalmente apelables, son recurribles para las partes, el principio de doble instancia? Y hay una desigualdad en el trato procesal, porque la denegatoria del sobreseimiento definitivo consideran la apelación inadmisible cuando se va a la Cámara de Apelación, cuando se apela eso. ¿Por qué? Porque se va con el auto de apertura a juicio oral y público. Y sin embargo, la concesión del sobreseimiento definitivo es apelable. Primera cuestión que viola el principio de igualdad establecido en el artículo 9 del Código Procesal Penal y el principio de igualdad del artículo 46 y 47. Y me dijeron, el doctor Benítez Riera está con la tesis mía también, ¿verdad? Y otros exponentes, porque él fue mi tutor de tesis. Y hablamos mucho de eso. El Código Procesal Penal de Córdoba, de Chile, establece: es inapelable, es irrecurrible los autos que eleva a juicio oral y público, salvo que se haya interpuesto incidentes o excepciones que pueda poner fin al proceso. Asimismo, como está la cosa, el Tribunal de Apelación considera inadmisible eso y se va al juicio oral. Y lo que están en contra de mi tesis dice: en el juicio oral y público se va a corregir esos errores, si es que existe errores, existe otra vez esa posibilidad de corrección, y no le causa agravio al imputado. ¿Por qué no le va a causar agravio al imputado, siendo que se va ante 3 jueces de repente, si es acción penal pública, ya como delincuente ante la opinión pública, y había sido que no tenía ninguna responsabilidad y que podía ser resuelto por el juzgado penal de garantía? Para eso es control de constitucionalidad paralela, tiene que hacer los jueces penales de garantía, que de repente, ya por una cuestión de no querer trabajar, pone todo lo que el fiscal dice y ni siquiera mira, ¿verdad? El principio de oralidad dice: me ratifico, dicen los fiscales, en lo que he expuesto en la acusación. Y se pone así en el acta. Es una joda para mí. ¿Por qué? El principio de oralidad, ¿dónde está? ¿Dónde está la cuestión de la discusión y la inmediatez para que el juez penal de garantía escuche exactamente lo que pasa ahí? Si es que hay sobreseimiento, más todavía incidente de sobreseimiento definitivo, y es válido eso, entonces debe ser recurrible y se tiene que hacer en 2 resoluciones. Nada más en este sistema se puede corregir eso. Hay ya tribunales del interior que ya está de acuerdo con esta tesis, y también de acá de Asunción. Hay sala que está de acuerdo con esa tesis, otro que declara inadmisible. Pero tenemos que esa cuestión de inseguridad de la aplicación de las leyes
Eso se tiene que mejorar con claridad en las cuestiones del texto legal, porque el texto legal dice claramente que es irrecurrible el auto que eleva a juicio oral y público. Y también hablé en esa tesis de la cuestión de que el Código Procesal Penal y el Código Penal tiene diversas vertientes y de repente se ha copiado algunos puntos que no se adaptan a nuestra realidad y que debe ser modificado. Yo creo que hay una comisión ahora de modificación, de una nueva estructuración, que no está mal, pero se debe corregir los errores, porque con el tiempo se corrige y se sabe que existen errores. Por ejemplo, en la cuestión de la imputación. Corre el plazo para la persona a partir de la notificación, dice la Corte, del acta de imputación. Y hubo una discusión mediática sobre la cuestión de la imputación de un ministro de la Corte. Yo estoy en la tesis de que el Ministerio Público puede imputar. Ahora sí, el inicio del procedimiento no lo puede. El juez penal tiene que enviar los antecedentes a la Cámara de Diputados para que pueda iniciar un juicio político. Y eso también falta ese instituto del desafuero de los miembros de la Corte y del fiscal general del Estado. ¿Quién le desafora si es que comete un hecho punible el fiscal general del Estado? 5 años está, por 5 años está electo. ¿Quién le desafora? No existe. Los fiscales sí. Se someten al jurado de enjuiciamiento de magistrado y después se le suspende y se suspende su fuero. Ocurrió algo en nuestra justicia, una cuestión emblemática. Le acusaron a un miembro del Consejo de la Magistratura y solamente le desaforaron como senador, y el artículo 263 dice claramente que los miembros del Consejo de la Magistratura gozan de la misma inmunidad, de la misma incompatibilidad que los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Es superior a la inmunidad de los parlamentarios, que puede ser quitado su fuero por sus pares. Ese caso de que fue miembro del Consejo, siguió siendo miembro del Consejo. Nadie le suspendió en el cargo y siguió con la inmunidad, pero se le acusó. Es nulo todo eso. Esa cuestión, la Fiscalía tiene mucha responsabilidad, porque tenía que pedir y suspender el proceso. ¿Por qué? Porque por la preclusión de las etapas procesales establecidas en el artículo 172 y 171 del Código Procesal Penal, no se puede revertir otra vez la etapa preparatoria si se anula. Si se anula todo y queda impune un hecho punible, si existiera ese hecho punible. Entonces, son cuestiones que se tiene que afinar en el sistema procesal penal nuestro, que lo he tocado también en mi tesis, la cuestión de fueros. Y esta cuestión de la tesis doctoral que yo hice conjuntamente con mucha gente que me dio su opinión sobre esta cuestión de la inapelabilidad o la inadmisibilidad del recurso de apelación, de la denegatoria del sobreseimiento definitivo. Muchos están con mi tesis, pero yo llevo en cuenta una cosa: el pirámide constitucional, la jerarquía, la prelación que establece el artículo 37 de la Constitución Nacional, que habla que los convenios internacionales que forman parte del ordenamiento jurídico en el orden de validez que establece el artículo 137. Y el Pacto de San José de Costa Rica dice claramente, y eso fue suscrito y fue aprobado por Ley 1/89 y entró en vigencia en nuestro ordenamiento jurídico de esa fecha. Gracias, señor doctor Criscovit. Gracias, doctor Criscovit. Tiene la palabra el doctor Claudio Baqueta. Buen día, doctor Alfredo Romero. Antes que una consulta, una curiosidad. Realmente, usted ha manifestado que esto es una cuestión política y que prácticamente ya están todos los candidatos que van a ser ternados.
Y la consulta es la siguiente, entonces, ¿cuál es el motivo de su presentación? Muy bien, esto es una cuestión que se va a ver en el resultado. Lo repito, lo que una vez dije ya, cuando me postulé para miembro de la Corte. Yo tengo fe, pero también tengo mis dudas. Tengo fe en las instituciones y quiero tener fe para seguir trabajando e impulsando, haciendo algo por mi país. Yo dije eso, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice que la fe, religiosamente hablando, en Hebreo capítulo 11. Y yo no veo todavía el resultado y voy a contactarme con usted ahora y te voy a pasar las nóminas de las personas que me dieron que van a ser seleccionados por ustedes para la terna. Pero puede ser totalmente un chisme, pero el resultado vamos a ver. Es una cuestión, yo no soy una persona que le va a decir de atrás la cosa. Soy una persona de frente. Siempre fui así. Fui el único juez que le procesé a un diputado nacional en servicio activo, con coraje. Hice lo que tenía que hacer. Y yo quiero nomás, y creo en ustedes, que esos nombres no es así. Y si es que coincide, va a ser una coincidencia. Porque yo ya dije que los que vinieron acá son personas que se dedican a estudiar, a mejorar su calidad académica. Y también, por supuesto, yo lo califico así genéricamente, que son personas que quieren hacer bien las cosas también por su país. Todos son posibles de que sean seleccionados. Porque si sale esos 4 nombres que me dieron, entonces de repente yo puedo pensar, puede ser una coincidencia o que fue cierta la información. Inclusive ahora se está mediatizando que se quiere cambiar un miembro del Consejo de la Magistratura para asegurar la cuestión de la selección de terna para fiscal general de Estado. Es una cosa totalmente política, pero estoy totalmente de desacuerdo. Por eso le dije al doctor Sala que no es solamente la desconfianza de la ciudadanía, sino también existe desconfianza en mí porque yo soy parte de la ciudadanía y tengo el derecho de dudar. El que duda es un doble infeliz, decía un filósofo. Y Descartes dice que el que duda va a conocer más. ¿Por qué? Porque es la base del conocimiento. Hay que dudar de todo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo no quiero ser maldito en confiar ni en mí mismo. Pero quiero creer a las instituciones y con demostraciones a la ciudadanía vamos a saber qué pasa y qué selección hicieron. Yo no digo que soy el mejor, puede ser. No, totalmente. No estoy presionando ni... Solamente quiero que se vayan los mejores que puedan llevar adelante con coraje y valentía y pueda hacer realidad la autonomía funcional que goza el Ministerio Público. Gracias, señor. Gracias, doctor. Gracias, doctor Claudio Baqueta. Una pregunta que me hicieron llegar, doctor, para formularle a través de Presidencia. ¿Por qué dejó de ser juez luego de tan solo 2 años de ejercicio? Muy bien. No quise tocar ese tema, pero tengo que tocar. El 7 de marzo del 2003, en que yo me desempeñaba como juez penal de garantía de Santa Rita, el fiscal Julio Gamarra viene a la mañanita y me dice: ayer se presentó una denuncia contra 3 diputados de la Comisión de Bienestar Rural que viene a pedir plata para cajonear un proyecto de expropiación de 1.200 hectáreas. Y me dijo en ese entonces el fiscal: Yeyeína Cuahui, vamos a hacer juego de cintura nomás, juego como juez, pues no hacer nomás porque hoy van a venir, me dijo. A tal hora por ahí van a llegar. Entonces yo tuve que ver, le dije, pues si es que cometen hechos punibles, ¿por qué nosotros vamos a estar? Vamos a hacer, le dije.
Y y nos va a costar nuestro cargo, me dijo Lulio Gamarra. Y efectivamente fue así, ¿verdad? Porque yo le hice el anticipo jurisdiccional conjuntamente con el fiscal, con la defensa pública, con policía que nos habían, para no informar, y le echamos con la plata en la mano al fiscal Julián Sosa. Lastimosamente ya falleció. Y pensaron la gente que yo hice por cuestiones políticas, porque soy colorado, de repente que yo hice un mes antes de las elecciones, cuando eso de Nicanor fue electo por el pueblo en abril, y dijeron, porque era liberal quien se cayó, me culparon políticamente los liberales. Y después los colorados, los que están en el Parlamento, me llegaron a presionar y yo denuncié públicamente por qué yo renuncié. No es por una presión política nada más. Yo hice consulta constitucional sobre el artículo 328, tercer párrafo del Código Procesal Penal, que establece que ambas cámaras pueden ordenar la libertad de sus miembros cuando hay arresto domiciliario en caso de flagrancia. Y yo hice consulta constitucional en contra de ese artículo y en contra de la resolución de la Cámara de Diputados que ha establecido, que ha levantado el arresto domiciliario por una resolución sin que sea desaforado, y me comunican que esa resolución. Entonces yo, como juez penal, ¿qué hice? Tuve que levantar, por supuesto, también por una I, porque se tenía que seguir el proceso y se tenía que suspender hasta que se haya el desafuero. ¿Qué pasó? Este diputado, el 30 de junio del 2003, terminó su mandato. Y después había 40 colorados y 40 opositores en la Cámara de Diputados. Y un diputado, que es de San Lorenzo, no voy a decir su nombre, se prestó para el quórum para 41, para que se vaya Pasotti como presidente de la Cámara de Diputados, ya también muerto, fallecido. Y las comisiones y el miembro del Consejo de la Magistratura se ha conformado por ese 41. Y hubieron compromisos políticos de que se tenía que levantar la cuestión, porque con ese diputado era consuegro del diputado que estaba en problemas, estaba procesado. Entonces le dio quórum con la condición de que yo tenía que anular mi propia resolución. Y me llamaron, no quise hablar de esto, pero tengo que decirlo. Entre cuatro paredes, el presidente de la Cámara de Diputados, Pasotti, el presidente del jurado de enjuiciamiento de ese entonces, caballero Krauer, estaba el diputado nacional Soto Estigarribia, el doctor Rubén Darío Romero, Toledo. Estaba ahí presente. Me pidieron que yo solucione, le dé la medida cautelar a esa persona. Y yo le digo, no hay problema, no le voy a dar el levantamiento de su restricción, porque yo declaré rebeldía porque él no se presentó y se mudó de la casa que denunció. Entonces la Fiscalía me pide que yo declare la rebeldía, y declaré la rebeldía. Y voy a levantar la rebeldía, le dije, no hay ningún problema, pero tiene que darme cierto, porque ya se escapó de la justicia por 3-4 meses, y tiene que dar garantía real. No, así nomás tiene que darle. Y ahí me trataron de juez rural, de todo un poco. Yo me recibí de la misma facultad que se reciben la mayoría de los que están acá en la Universidad Nacional de Asunción. Estudié mucho, me esforcé para lograr una formación académica. Entonces, yo le dije, no, yo no voy a anular mi propia actuación. Y tampoco voy a dar, sin los requisitos legales, medidas alternativas. ¿Por qué? Porque es un hecho pasivo agravado. Bueno, no, me dijeron, bueno, entonces vas a ver ahora qué es lo que pasa, más o menos, ¿verdad? Y me trasladaron mi funcionario, me trasladaron el ujier notificador y el dactilógrafo. Eso
hizo la Corte. Y la Corte tenía que proteger la independencia del Poder Judicial. Porque yo hice, por el artículo 248, la consulta constitucional, si es aplicable o no el artículo 228 del Código Procesal Penal y la resolución de la Cámara de Diputados que levantaba la orden de arresto. Eso es una intromisión directa en los asuntos internos del Poder Jurisdiccional, violación flagrante del artículo 248 de la Constitución Nacional. Y ya el 29 de noviembre del año 2003, me llama miembro de la Corte, que estaban, el 3 de noviembre se le iba a hacer juicio político en la Cámara de Diputados. Y me piden la misma cosa. ¿Y por qué? Porque no se iba a enjuiciarle a esos dos ministros de la Corte si es que yo hacía ese que ellos me pidieron. Y le dije otra vez que no. Si es que presentan los documentos que se tienen que presentar, lo hago. Y ahí uno de ellos dijo, usted no sabe lo que es el poder. Y tal vez no sepa el poder que usted dice que es poder, ley. Que es un abuso para mí, ley. Usted se está metiendo en mi autonomía de decisión, ley. Y ahí mismo, cuando recibí esa noticia, y como el jurado de enjuiciamiento de magistrados ya había rechazado in limine la denuncia que hizo la Cámara de Diputados contra mí, que supuestamente yo me alcé contra un poder del Estado al someter a consulta constitucional esa resolución de la Cámara de Diputados. Y fue rechazado in limine eso. Pero ahí se abrió otro problema. Y no iba a tener menos funcionarios todavía, y el funcionario que quedó conmigo no sabía escribir. Entonces yo tenía que hacer todo, aguanté 6 meses, y después llamé a la prensa y dije por qué yo renuncié al cargo. ¿Por qué? Porque me iban a estar teniendo expedientes y expedientes sin poder solucionar porque no tenía funcionario. Me iban a estrangular y salí por la puerta grande antes que el jurado de enjuiciamiento de magistrados, por una cuestión de mal desempeño, porque no hago mi trabajo, me quite el poder de la autoridad que me dio la Constitución Nacional cuando juré como juez penal de garantía. Lo cumplí exactamente y con valentía y con coraje hice lo que tiene que hacer un magistrado. Y eso fue la causa de que yo dije, esto me van a hacer, porque me avisaron. Acá ya hay una cuestión, me avisaron del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Paraguay es un país de amigos. Y como todos ustedes tienen muchos amigos, yo también tengo mis amigos. Romero, te van a echar. Entonces yo conté la verdad y me retiré de la función pública, sin nada, sin prepararme para nada, dónde mudarme, nada, me quedé en Santa Rita. Gracias a Dios me salió bien, Dios me ayudó, me amparó y por supuesto que me salió bastante bien. La parte económica, por lo menos, del ejercicio de la profesión, ahí en esa ciudad me salió bastante bien y la gente me conoce, el doctor Sala me conoce y otros doctores más me conocen acá. Los que son abogados pasilleros me conocen y también me conocen algunos miembros del Consejo. ¿Por qué? Yo digo que el fruto del buen trabajo, Dios también, el Altísimo también ve. Yo invoco a Dios. ¿Por qué? Porque los constituyentes también invocaron a Dios en el preámbulo. ¿Y por qué yo no voy a hacerlo acá ante ustedes? Dios es justo. Si nosotros somos injustos, Dios es justo. Y me puso bien y ahora quiero entrar a hacer algo otra vez por el Estado paraguayo. Si es que mi currículum, mi perfil permite, que yo creo que se va a llevar en cuenta en forma seria por los miembros, los honorables miembros del Consejo de la Magistratura. Gracias. Gracias, doctor. Tengo entendido que esta publicación ya lo tiene en cierta manera respondida, que justamente hace referencia al año 2003, cuando usted se desempeñaba como juez. Le pido brevedad
nomás entonces ante la consulta, su respuesta. Dice, propietario acusa a juez y abogado de extorsión, Daniel Toro, propietario de unas 1.600 hectáreas de la zona de Santa Rita, departamento Alto Paraná, se presentó ayer en la Comisión de Bienestar Rural de la Cámara de Diputados y acusó al abogado Alfredo Maggi, al juez Alfredo Romero y al intendente de Santa Rita, Ismael Coronel, de ser parte de una rosca mafiosa que chantajea a propietarios de tierra de la región. ¿Recuerda el hecho? La cuestión de la expropiación era de 1.200 hectáreas que pertenecía al Banco Nacional de Trabajadores en quiebra y anteriormente era de Latin Investment. Y los brasileños que denunciantes de ese hecho habían hecho la denuncia formal ante la Fiscalía. Yo ni siquiera conocía, antes de que entre eso por la Fiscalía en mi oficina, de esa extensión de tierra, ni de quiénes eran los dueños, absoluto. La publicación distorsionada siempre existe, pero ustedes van a ver en los antecedentes en el jurado de enjuiciamiento, los descargos que yo hice, en todos los antecedentes míos, que nunca he actuado en forma extralegal, como funcionarios del Poder Judicial y como funcionario también de algunas entidades que pasé por un tiempo. Y como abogado trato de hacer bien también mi trabajo. Por supuesto que nosotros tenemos que defender ciertas situaciones que de repente daña la ética de mucha gente, pero como abogado tenemos que tomarlo, ¿verdad? Pero esa cuestión de la denuncia es totalmente, no sé a qué se refiere, porque lo único que conozco es la cuestión del Latin Investment y un título superpuesto, 19.000 hectáreas de título superpuesto está en Alto Paraná. Existen títulos sin ninguna restricción, títulos bien limpios de gravámenes en el registro público y no tiene tierra. Y de repente se va la gente a querer entrar. Entonces se había organizado, todos los intendentes y yo había hecho ese esfuerzo de reunir a todos los intendentes de la zona sur de Alto Paraná, de la gobernación, y resistimos a esas cuestiones de lo que querían ir a ocupar, porque ocuparon con policías tierras cultivadas de sojas, y que tuvimos que, por supuesto se aplicó la ley ahí, pero porque forzamos nosotros que se aplique la ley. La unidad hace la fuerza, eso siempre fue así. Y de repente no tenía que ser así para que se aplique la ley. Simplemente un ciudadano víctima ofendido tenía que irse a solicitar y no necesitaba de otros para que se pueda hacer cumplir la ley. Nosotros forzamos que esa gente salga otra vez de ahí porque era un título que se inventó. En el año 1996 se inventó varios títulos. Lastimosamente, según el registro público, Paraguay tiene 569.000 kilómetros cuadrados, siendo que tiene 406.000 kilómetros cuadrados nomás nuestro país. Es una cuestión totalmente responsabilidad del Poder Judicial también de sanear esa cuestión del registro público y solicitar que por ley se sanee, se busque solucionar eso, porque 169.000 hectáreas que está por demás superpuesta significa millones de hectáreas. Esto es la situación de la tierra en Paraguay. Yo conozco bien porque estoy trabajando en eso. En tiempo de Lugo, usted, el presidente Lugo, cuando ordenó la mensura de 157.000 hectáreas en Alto Paraná y militares se fueron a poner los mojones, ¿qué hicimos? Yo encabecé, cierto, yo encabecé con varios intendentes la lucha por la propiedad privada y por el respeto a la gente de ahí. ¿Por qué? Porque por orden del comandante de la Fuerza Armada de la Nación, dice el coronel del Instituto de Ciencias Geográficas, estaban amojonando tierra ajena. Y yo defendí, la autoridad jurisdiccional se puso a nuestro lado. ¿Por qué? Porque vio que toda la ciudadanía se movía. Y defendimos eso. Y ese título era de Barte, 157.000 hectáreas, quisieron ellos recuperar, por supuestamente era el Estado paraguayo. Son cuestiones que se inventó políticamente en esa parte histórica.
Eso es lo que conozco de nada. Nadie me puede apuntar con la mano por mi deshonestidad o por mi falta de coraje, porque siempre fui al frente, nunca me escondí y peleé con cualquier institución y le denuncié al entonces presidente de la República, Fernando Lugo, y al ministro del Interior, Carlos Filisola, en la Fiscalía General de Estado por hecho punible contra cuestiones estrictamente constitucionales y por ordenar que salgan los militares a medir tierra ajena. ¿Qué pasó? Se cajoneó. Y eso me duele. Y por eso le dije al doctor Sosa que falta que se recupere la confianza. Por lo menos tenía que terminar eso y desestimar o hacer cualquier cosa. Terminó ahí, no se investigó. Y hubo hechos punibles de parte del presidente de la República de ese entonces, y porque él ordenó, según el coronel, y después dije, yo no saqué decreto, dijo él, en su informe. Entonces el pobre coronel tuvo que irse preso adentro, internamente en la cúpula militar. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor. Tenemos ya bastante tiempo, lo estamos teniendo en el atril. Una última publicación, le pido brevedad, por favor, en la respuesta. Tenemos todavía un postulante. Hace referencia a una publicación del año 2013. Dice, denuncian tráfico de influencias. San Juan de Ponuceno. Un funcionario de la Procuraduría General de la República, identificado como Alfredo Romero Gómez, fue denunciado por tráfico de influencias. Supuestamente presiona a fiscales y jueces para favorecer al propietario de la estancia Toro Blanco, Gabriel Sichi, dicen. Sí, esa pregunta ya me hicieron la vez pasada, lo contesté, presenté todos los documentos autenticados, está en el Consejo de la Magistratura, presenté por escrito mi descargo, no sé si leyeron alguna vez, ¿verdad? Porque me dijo Riera cuando expuso que era presidente, dijo, no sé si los miembros del Consejo leyeron tu descargo, pero ahora es tu oportunidad para defenderte. Está bien, es mi oportunidad, pero alguien por lo menos tenía que leer mi descargo para que tenga idea de lo que pasó y para que no se siga por una cuestión de publicación que fue por espacio reservado. Uno paga y pone su firma ahí y le denuncia a su contraparte. Fui denunciado por Mario Centurión Núñez, porque él utilizaba un poder que el dueño, Gabriel Ladislao Sichi Thyssen, es un argentino, es un alemán nacionalizado argentino, y que tiene acá mucha tierra y era su administrador, Mario Centurión. Era su abogado. Pero se inventó, como no venía mal Paraguay, se inventó en el 2005, un poder general amplio para administrar a favor de Y eso nosotros denunciamos acá, en la Fiscalía de Delito Económico, está con Cabrera, la cuestión de falsificación de documentos, de instrumentos públicos para vender cosas ajenas. Y yo defendí ahí como abogado no solamente el derecho de propiedad, sino la seguridad jurídica de los negocios. También denuncié yo fui querellante de la escribana que falsificó las firmas, que ahora ya salió el dictamen y se hizo ya en el laboratorio forense de la Fiscalía una pericia que dice que no es la firma del señor Sichi Thyssen. Y con eso se estaba vendiendo cosas. Y yo en ese entonces era abogado de ellos. Y todas esas publicaciones, de repente, también me perjudicó como profesional, por supuesto, porque no se adecua a la verdad. No todas las publicaciones son verdad. Sabemos que los medios de comunicación... era columnista de ABC Color, señor Mario Centurión Núñez, nuestro colega, que dice en su libro que ha dejado de ejercer la profesión después de 2 años de haberse recibido en la Universidad Católica, porque estaba insatisfecho con la justicia paraguaya, pero sin embargo estaba queriendo cobrar nada más y nada menos $13 millones por un trabajo, y casi estafó al INDER por $40 millones, le iba a vender 40.000 millones de guaraníes, $10 millones, una tierra que no es de él y que el dueño nunca le autorizó para que venda. Entonces eso fue lo que yo hice, defender, querellar a gente que
yo establecí que estaba dentro de una conducta de hecho punible, que la justicia va a tener que, todavía no terminó esa causa, pero lo defendí a capa y espada, señor presidente. Gracias, doctor. Con esto concluimos su intervención en la audiencia pública. Si usted considera importante agregar algo que nosotros no le preguntamos en su momento, rogaría brevedad en caso que sea así, doctor. Gracias, señor presidente. Solamente quisiera agradecer a todos los miembros, ilustres miembros del Consejo de la Magistratura. No están ahí por estar nomás. Los abogados están por los votos nuestros. Los representantes de las universidades públicas y privadas están también por votos, por elección de sus pares. El Poder Ejecutivo tiene sus representantes, el Poder Legislativo también. Y solamente quisiera dejar esto. Nos falta más coraje a todos los que ocupan instituciones del Estado para que los institutos constitucionales y procesales realmente sea una realidad y no una utopía o un lirismo constitucional. Gracias, señores miembros, excelentísimos miembros del Tribunal de Honor, por haber tenido paciencia de escucharme, de escuchar a este humilde ciudadano que viene al interior de la República a enfrentar este desafío y tratar de hacer algo por el país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alfredo Romero Gómez.